predicándole así a las multitudes. Uno casi no lo ve, pero en Mateo capítulo 5 se registra el sermón del Señor Jesucristo más largo, conocido como el Sermón del Monte, capítulo 5 y capítulo 6 del libro o el Evangelio de Mateo. Se registra esta enseñanza del Señor Jesucristo. Bienaventurados los pobres en espíritu, comienza diciendo ese versículo 3, pero vamos a comenzar hoy desde el versículo 1, entendiendo que este pasaje o este escrito o este sermón del Señor Jesucristo, yo lo que voy a hacer es repetir lo que Él ya predicó, ¿sí? Él lo predicó a una multitud y lo predicó a sus discípulos y lo predicó desde un lugar bien interesante. No era un púlpito como este, no era unas escaleras acomodadas como esta, era una peña, un monte de la zona donde ellos estaban, de Galilea, y no fue un lugar acomodado, un lugar que tenía micrófonos, ni tenía cornetas, ni tenía iluminación, pero la enseñanza igual se predicó. Así que leemos, hermanos, Mateo capítulo 5. Versículo 1 dice la Escritura así: viendo la multitud, ¿viendo qué, hermanos? La multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Aquí tenemos entonces, hermanos, estos dos versículos donde el Señor Jesucristo vio una multitud. Y Él no agarró un megáfono, no agarró cornetas, no agarró wifi, no agarró internet, no había nada de eso, pero Él, por supuesto, con la sabiduría de Dios, subió a un monte de Galilea. No fue el monte Sinaí, y a mí me llama la atención, hermanos, que aquí hay como una especie de similitud. Recuerden ustedes que las tablas de la ley se dieron en Sinaí, allá en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel iba rumbo a la tierra prometida. Y llegaron al pie del monte Sinaí, Moisés subió, les entregaron la ley, pero allá hubo unas órdenes que se dieron al pueblo bien interesantes, donde le dijeron: mire, no puede subir sino solamente Moisés, y va a estar allá tanto tiempo, y el resto del pueblo tiene que esperar aquí abajo. En este monte donde Jesús está hablando es diferente. Allá tuvo que subir Moisés a ir a bajar la ley de Dios. En este monte es el mismo Dios, el mismo Jesucristo, quien sube al monte. En el monte Sinaí le dijeron al pueblo: ustedes se tienen que mantener bien lejos. En este monte o montaña de Galilea, las personas se sentaron a oír a Jesús de una manera amigable, de una manera amable. Ya Dios en persona estaba aquí en la tierra en carne y hueso. En Sinaí no, en Sinaí estaban las tablas de la ley y si alguno subía podía ser consumido. Aquí no, aquí vemos que la gracia de Dios se está acercando al ser humano, y esa es una de las grandes diferencias, hermanos, entre religión y cristianismo. La religión, como lo he dicho en otras oportunidades, es el ser humano intentando acercarse a Dios. El cristianismo es Dios acercándose al hombre, como nosotros lo vemos aquí. Viendo la multitud, hay algunos que dicen que solamente estaban sus discípulos, pero porque dice: viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Hay una multitud y hay unos discípulos, hay un círculo íntimo de Jesús que está sentado alrededor de él. No en sillas, no en mesas, no en cómodas bancas, no en sillas plásticas, está recostado en el suelo, en la ladera, y eso da a entender, hermanos, que la enseñanza que Jesús va a dar, en primer lugar, es una enseñanza sumamente importante, porque cuando los maestros, los rabinos iban a enseñar, ellos se recostaban de medio lado, porque la enseñanza por lo general iba a ser un poco larga. Y nosotros tenemos aquí capítulo 5 y capítulo 6 de ese famoso Sermón del Monte. Así que, viendo esa multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, su círculo íntimo, pero también había otro círculo de una multitud.
y dice la Escritura, abriendo su boca les enseñaba. No está diciendo la Escritura, no está diciendo la palabra que Él les estaba gritando. Esa intención de abrir su boca es que lo que voy a enseñar es de vida o muerte para ustedes, es de importancia, es sublime, es la mismísima voz de Dios la que ustedes van a oír, así que voy a abrir mi boca. Cuando se decía que un rabino o un maestro abría la boca para enseñar, no era que iba, como dicen algunos, a gritar a voz en cuello, ¡ah! No. Era una enseñanza de mucho valor. Cuando decían en la antigüedad, tal rabino se sentó y abrió su boca para enseñar. Es decir, está abriendo muchísimo conocimiento, muchísima sabiduría de parte de Dios. Por eso habla de abrir su boca. Abriendo su boca les enseñaba diciendo, y ahí comienza lo que Él les quería enseñar. En los días de Jesús, amados hermanos, en Palestina habían muchos pobres. ¿En serio? Sí, había muchísimos pobres. Habían mendigos deambulando por las estrechas calles de Galilea y también de Judá. Eran judíos en su mayoría, víctimas de un poder político extranjero que los explotaba y también los oprimía. Esto huele como a discurso político, ¿verdad que sí? Pero ya estaba un imperio, que era el Imperio Romano, que estaba haciendo un trabajo y había muchísimos pobres. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Cuando un gobierno no se alinea con las cosas de Dios y la voluntad de Dios, lo que más polula y lo que más hay son pobres por todas partes. Así que, hermanos, el pobre era destinado por las escrituras religiosas en general, era discriminado, hermano, quiero decir. La religión necesitaba una renovación en su tradicionalismo y liberación de ese perjuicio que estaban teniendo tan tremendo de racismo. Había muchísimo racismo en la época, había sexismo, que las mujeres tenían que quedar fuera, había clasismo social, todo eso había ahí. Y por supuesto, donde hay racismo, donde hay sexismo y donde hay clasismo, pues hermanos, hay muchísimo pobre también. Pero no fue a estos pobres, hermanos, que Jesús pronunció esta bienaventuranza. No fue a los racistas o a los que se sentían que les estaban haciendo racismo. No fue a los muchos pobres que habían en las calles porque el poder del Imperio Romano estaba sobre ellos. No fue por sexismo, no fue nada de eso que el Señor Jesucristo pronunció ese mensaje. Él la dirigió a sus discípulos, ¿sí? A aquellos que tenían que venir en una necesidad continuada al Señor. ¿Cuáles son los pobres? Porque en el versículo 3 comienza diciendo, bienaventurados, en el versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el sermón más largo que predicó el Señor Jesucristo, Él comienza a hablar del reino. En el mensaje que el Señor Jesucristo está lanzando a los pobres, en su primer escalón o en su primera avanzada, Él comienza hablándole a los pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu. Qué tremendo. Pero como había tanto pobre, como había tanto mendigo, como había tanta gente tirada en las calles, como había tanta gente pidiendo dinero, pudieron haber pensado los de la época que se refería a ellos, ¿sí? Porque hay veces, hermanos, que la gente que no tiene nada piensan que todo lo de Dios es para ellos. Y pudiera ser que una persona no tenga ni casa, ni carro, ni finca, ni nada, ni dinero, y piensa que tiene a Dios agarrado por la chiva, porque como yo soy pobre, y la Biblia dice que bienaventurados los pobres, entonces como yo soy pobre, ya yo le pertenezco a Dios, pero pudiera ser que yo sea pobre y con un corazón lleno de orgullo. En primer lugar, mis hermanos, ¿quién es bienaventurado?
¿Y qué significa bienaventurado? Porque la Biblia dice, bienaventurados en plural los pobres, no dice de espíritu, dice los pobres en espíritu. ¿Y qué va a suceder con esos pobres en espíritu? Dice la Escritura que ellos, ¿qué dice la Biblia? Porque de ellos, no dice que hay una posibilidad. No dice que en el futuro puede haber una posibilidad de que el reino de Dios, si tú trabajas y eres bueno y te portas bien, pudiera ser que el reino sea de ellos. No, dice que de los pobres en espíritu es el reino, lo da como un hecho. No es que él, como yo por ejemplo puedo pensar y decir, yo me imagino, hermanos, cómo quedará el piso de granito cuando lo echemos, ¿verdad? Es una posibilidad que yo la veo por fe, pero Jesucristo la estaba viendo como un hecho real, ¿sí? Como yo decir, yo estoy viendo a Hannah, yo estoy viendo a Daniel, lo estoy viendo, lo estoy palpando. El Señor Jesucristo sabe quiénes eran de Él y alzó la mirada al futuro y dijo, el reino de los cielos es de los pobres en espíritu. Así que cuando Él comienza diciendo los pobres en espíritu, es sumamente importante que nosotros diagnostiquemos qué es un pobre en espíritu. Ay, esa persona es tan humilde, ay, esa persona es tan sencilla, ay, esa persona es un pobre. Y relacionamos pobreza con humildad, lo hemos dicho en muchas oportunidades y muchas veces no tiene nada que ver la pobreza con la humildad. Muchas veces la humildad se hace ver en la manera de comportarse de las personas. Número 1, para aquellos que están tomando nota, es bienaventurado el que reconoce su pobreza espiritual. Es feliz 3 veces, según la definición. La bienaventuranza significa ser feliz 3 veces. Regocijarse y tener una felicidad tan enorme, tan grande que se triplica. Es una felicidad. ¿Alguno de ustedes ha estado feliz alguna vez? Una vez, pero 2 veces y 3 veces. 3 maneras o triple alegría, triple gozo. Eso, hermano, es una alegría terrible. Le decía yo en estos días a mi esposa y ella dijo, ¿cómo es eso? Una alegría terrible, es una alegría, hermanos, un gozo, algo que va más allá, que te da esa felicidad. Eso es bienaventurado, que no está sujeto a la cuenta del banco o a los dólares que puedas tener debajo del colchón, o con los dólares que tengas debajo del colchón, porque en estos días a un primo de Alinquella se le quemó el colchón, se le quemaron los pasaportes, los dólares y todo que tenía debajo de un colchón, porque lo tenían todo guardado ahí por un cable. Bueno, eso es otra cosa aparte. Pero hermanos, nosotros entendemos que un pobre en espíritu es alguien que le falta una pata. ¿Sí? Es alguien que le falta un tornillo o le falta una pata. Está incompleto. Yo quise traer una banca porque la palabra original que se usa en el griego es una banca que le falta una pata y la banca reconoce que le falta una pata. Una banca reconociendo eso, sí, esa es la idea. El pobre en espíritu es alguien que reconoce que no tiene nada bueno que ofrecer. En estos días tuvimos que botar una silla porque tenía una pata partida y yo dije, bueno, ya basta. Y hemos tenido que botar algunas porque una pata que le falta a una banca o a una silla, esa silla no tiene nada que ofrecer, a menos que se derrita el plástico o se saque otra cosa, pero la silla no se puede llenar de orgullo y decir, mira cómo yo aguanto el peso del pastor. Se sienta y lo aguanto y eso que pesa 100 y pico. No, una silla que le falta una pata, no se rían que es verdad, una silla que le falta una pata, hermano, ¿qué hace uno normalmente? O la mete doble o la pone para que el aseo se la lleve, porque no tiene nada que ofrecer. El pobre en espíritu dice, ¿qué le puedo yo ofrecer a Dios? ¿Qué le puedo yo dar a Dios? No tengo nada digno en mi poder que le pueda ofrecer a Dios. ¿Qué le ofrezco? ¿Santidad? No tengo santidad. ¿Qué le ofrezco? ¿Mi dinero? Dice la Biblia que todo lo que nosotros recibimos viene de Él, ni siquiera es mío tampoco. Mis hijos, dice la Biblia, que son herencia del Señor. Mi voz,
me la dio Él. Mi corazón me lo dio Él. Mis pies, mis manos, todo viene de Él. ¿Puedo llegar yo al reino de los cielos sin Jesucristo? No puedo llegar. Porque dice la Biblia que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Entonces yo me vuelvo como loco porque miro para los lados y digo, pero ¿qué le ofrezco yo al Señor? No tengo nada que ofrecerle. A veces nos llenamos de orgullo y decimos, no has visto cómo canto. El cantar mío es como el trinar de un pajarillo. Sí, claro. ¿No has visto cómo yo predico? ¡Ay, la gente se convierte! Sí, claro, porque tienes el Espíritu Santo. Si no, eras un radio mal sintonizado. Entonces nosotros miramos y llegamos a un punto donde reconocemos y decimos, me falta una pata. No tengo nada que ofrecerle al Señor. Mire, hermanos, es bienaventurado el que reconoce su pobreza espiritual, que no se cree más que los demás, que no se cree que es mejor predicador, mejor cristiano, mejor orador, que ayuna mucho. No tiene nada. Así usted ore 40 días, 40 noches, usted no tiene nada bueno que ofrecerle al Señor. Ni yo tampoco. ¿Por qué digo esto? Porque a veces creemos que porque oramos, que porque ayunamos, que porque predicamos, que porque hacemos programas de radio, que porque vamos, porque venimos, tenemos la autoridad para hablarle al Señor y decirle, Señor, yo he ayunado tantos días, ahora tú me concedes esta petición. ¿Cómo? ¿Eso es pobreza espiritual? Eso es orgullo, hermanos. Pobreza espiritual, entonces, tiene que ver con reconocer que yo no tengo nada que ofrecer. Por eso se le dice pobre a los pobres, porque no tienen nada. ¿O sí? ¿O usted ha visto a alguien que le digan pobre y tiene mucho? A veces pasa. Que dicen, no, yo no tengo nada. Y la finquita, ay, eso es un peladero de burros. Y el carro, un perolito. Y el rebaño de ganado, ay, unos pelentrines de vacas que están que se mueren. Eso se llama falsa humildad. Vamos a ver, hermano, unos ejemplos en la palabra del Señor de gente que no reconoció su necesidad espiritual y por lo tanto no eran bienaventurados. Voy con el primero. Sansón. Sansón no reconoció su pobreza espiritual, pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Ay, ay, ay. Sansón siguió porque él era el hombre de la fuerza, ¿sí? No confundan a Sansón con Hércules. Hércules viene de la mitología. Sansón es un personaje bíblico. Los dos hablan de fuerza. Sansón no reconoció su necesidad de Dios, que era Dios el que le daba la fuerza, que era Dios el que le daba el poder. Siguió de vagabundo. Hizo un primer round y le fue bien, hizo un segundo round y le fue bien, hizo un tercer round y le fue bien, hizo un cuarto round y le fue bien, y al quinto, cuarto round se le cortó la cabellera y quedó, le sacaron los ojos, perdió completamente su fuerza. Hermanos, vamos a buscar Jueces, capítulo 16, versículo 20. Jueces, capítulo 16, versículo 20, lea conmigo a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Y le dijo, ¿qué le dijo? Sansón, los filisteos sobre ti. ¿Quién le dijo eso? Dalila. Y luego que despertó él de su sueño, imagínese usted lo que dice la Escritura, cuando nosotros no reconocemos nuestra necesidad espiritual, estamos como en una especie de sueño. Se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero, ¿qué dice la Biblia? Él no sabía que Jehová o el Señor ya se había apartado de él. Una persona que no reconoce su necesidad de Dios, que no reconoce que sus dones y sus talentos y sus capacidades vienen de Dios, es una persona que no es bienaventurada. Es decir, es una persona que no es feliz. Puede ser que sea muy famoso, muy buen predicador, muy buen orador, muy buena oveja, pero si no reconoce que él no tiene nada bueno que ofrecer, es una persona que está expuesta delante del Señor. Otro personaje de la Biblia que no reconoció su necesidad espiritual
El rico insensato nunca aceptó su pobreza espiritual. Eso está en Lucas 12:19. Dice la Biblia: alma mía, dice este rico, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Cada vez que hablo de este pasaje de Lucas, capítulo 12, versículo 19, recuerdo, hermanos, predicando por allá en el llano en el año 2010. Hubo un hermano que me puso el terror de los ricos, porque duré, hermano, como 15 días predicando puros sermones acerca de las riquezas y cuando no se saben usar, y de lo mal y de lo dañinas que pueden ser las riquezas cuando no son controladas por el Señor. Y él se reía, él era pastor de otra iglesia y decía: llegó el terror de los ricos, hermanos, agárrense. Aquí dice la Biblia en Lucas capítulo 12, versículo 19. Mire cómo el rico habla. Este es el rico. Un rico que creció mucho económicamente, era una zona agrícola, creció mucho a nivel de producción agrícola y dijo: ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer? Tengo demasiado, como que usted de pronto tenga 100,000 matas de café sembradas y diga: ¿y ahora qué voy a hacer con este cafezalón? Pudo haber dicho alguien: ya sé, vamos a repartírselo a los pobres. Recuerden que habían muchos. Vamos a ayudar a la gente. No. ¿Sabe qué hizo él? Lo que haría usted y lo que haría yo. Yo lo haría, hermano. Yo lo haría. No piensen que nosotros vamos a ser más espirituales que este hombre. Él dijo: voy a construir unos silos, unos graneros, y voy a llenar esos graneros. ¿De qué los va a llenar? Pues de granos. Y los voy a llenar. Y cuando los tenga repletos, voy a decirle a mi alma. Mire lo que le dijo: alma. ¡Wow! Ni siquiera le dijo: mira, Juan. Le habló al alma. Y el alma es el asiento de las emociones. Es la parte más íntima que el ser humano puede tener. La parte más profunda es tu personalidad. Es lo que tú eres en tu intelecto, en tus emociones, en tu voluntad. Y él le habla al alma y le dice: alma, oye, vale, tienes muchos bienes y los tienes guardados para muchos años. Oye, el hombre se había aprontado. Repósate, come, bebe, regocíjate. Por lo menos era un rico que estaba pensando en reposar. Por lo menos era un rico que estaba pensando en comer. Por lo menos era un rico que estaba pensando en beber. Yo no sé, digamos que era agua, a lo mejor era vino, miche, no sé. Y por lo menos era un rico que estaba pensando en regocijarse, porque los ricos de esta época no se regocijan, beben mucho sí, comen mucho sí, no reposan. Pero este era un poquito más inteligente que los de hoy día. Y a pesar de ser un poquito más inteligente, ¿qué le dijo el Señor? Ay, 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 mis amados hermanos. Este rico no proveyó para su alma, proveyó para su cuerpo. A pesar de que le habló al alma, no le proveyó al alma. Quiso como engañarse a sí mismo, ¿sí? Como echarse una mentira al mismo. Como nosotros que a veces decimos: ¿tú buscas de Dios? Claro, todos los días yo busco de Dios. Este rico le habla al alma, pero no proveyó para el alma. No se preparó espiritualmente para su muerte. Nos preparamos, hermanos. Yo tengo un anhelo en mi corazón y un deseo enorme de poder tener una casa propia. Y bueno, voy a batallar mientras Dios me dé fuerza, vida y salud, dice la gente. Dios le dé vida y salud. Pero hermanos, así como nosotros batallamos por estos bienes, también tenemos que proveer para nuestra alma. Un pobre en espíritu es una persona que provee para su alma. ¿Saben cómo lo llamó Dios? Ahí en el versículo 20, Daniel sabe cómo lo llamó Dios a este rico. ¿Alguno recuerda cómo lo llamó? Necio. Que esa palabra es algo así como asunetos, que significa sin sabiduría. Ausencia de sabiduría. Ni siquiera una pizquita de sabiduría. Pero ¿cómo que no era sabio si yo lo vi que dijo que iba a ir de vacaciones, que iba a pasear, que iba a disfrutar de lo que había trabajado? Porque los ricos de hoy día no hacen eso. Los ricos, ricos. Porque es que a veces pensamos que alguien porque tiene una casa, un negocio, es rico. No. ¿Cómo fue que le dijeron una vez al hermano Orlando que había aquí a un rico en Pregonero que la riqueza le llegaba hasta Chururú y de ahí para allá se le acababa, porque de ahí para allá habían otros ricos más grandes?
Sí, a veces tenemos el concepto de que una persona es rico porque tiene unas propiedades. No, el rico que aquí está hablando la Biblia se refiere a alguien que tenía muchísimo. Pero Dios le dijo a ese rico que no era pobre en espíritu, le dijo: esta noche vas a templar calavera, esta noche vienen a pedirte tu alma, y los graneros y las fincas, ¿de quién será? ¿Había pobreza de espíritu en este hombre? No había, hermanos. Era un hombre que tenía ausencia de reconocer que delante de Dios no tenía nada para ofrecer. Había orgullo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino, hermanos, el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A quién le ofreció el Señor Jesucristo el reino de los cielos? ¿Y de quién dijo el Señor que era el reino de los cielos también en otra oportunidad? De los niños. Es decir, que para yo obtener el reino de los cielos, yo tengo que reconocer que debe haber una pobreza espiritual en mí, que no tengo nada bueno y que yo no me puedo salvar a mí mismo. Porque los niños son así, hermano. Usted a un niño le dice: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y solo para salvarse es por medio del sacrificio de Jesucristo. Y usted le enseña eso y él dice: sí. Ellos no cuestionan, simplemente lo creen, pero a medida que van creciendo, comienzan a argumentar, comenzamos a perder esa inocencia. En esta oportunidad el Señor dice que los que reconocen su necesidad, los que le falta algo porque no tienen nada que ofrecerle a Dios, de ellos es el reino de los cielos. Yo, hermanos, me identifico con este texto y comienzo a pensar y a decir: uy, ¿qué tan pobre en espíritu soy yo? ¿Soy yo pobre en espíritu o me las echo de mucho? ¿O creo que tengo mucho para ofrecerle al Señor? Porque el que tiene dinero ofrece dinero y cree que con el dinero puede comprar las cosas. Y entonces se desbordan. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América hay obras sociales. Para usted no pagar impuestos, entonces usted comienza a hacer obras benéficas y eso lo toman como pagos de impuestos. Entonces usted dice: no, yo soy muy bueno porque yo tengo esto y esto y esto y hago esto y esto y esto y esto. ¡Wow! ¿En serio? Sí, pero es para no pagar impuestos. Entonces no hay pobreza en el espíritu de reconocer que yo no tengo nada que ofrecerle al Señor. Hermanos, la iglesia de la Odisea, ya hablamos de Sansón, hablamos del rico insensato y hablamos de la iglesia de la Odisea. No veía su pobreza espiritual, tampoco la veía. ¿Sabía usted que hay iglesias orgullosas que no ven su necesidad espiritual? Sí, ¿y dónde están? En la Biblia. Ay, como decir el orgullo, ¿dónde comenzó el orgullo? En el cielo. ¿Cómo? Como dijo Oscar de León, ¿cómo? Hermanos, la iglesia de la Odisea no veía su pobreza espiritual. ¿Usted ve su pobreza espiritual? Hermanos, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3 versículo 17. Mire lo que dijo esta iglesia, hermano. Ay. Y ellos estaban siendo sinceros. Dice: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Una iglesia? Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y mire lo que le responde ¿quién? Jesucristo, que es el que fundó la iglesia, que es el dueño de la iglesia, que es el pastor de las iglesias, que es el que vela por usted y por mí. Mire lo que le dijo. ¿Qué le dijo? Y no sabes que tú eres un desventurado. Léalo conmigo. No sabes que eres un desventurado, miserable. Pero ya va, él dijo que era rico, pero el Señor lo ve como un pobre, pero no un pobre de espíritu, sino un pobre verdaderamente porque no tenía nada. Eres ciego y eres desnudo. O sea, lo remató. ¿Usted se imagina que el Señor Jesucristo venga en este momento y se pare aquí en el púlpito y diga: ustedes se las echan de mucho, y sobre todo usted, Juancito Pereira, usted pastor, pero mire,
usted lo que es un necesitado, un desventurado, un miserable, un ciego, un pobre, un desnudo. ¿Sabe por qué ellos se sentían así? Porque ellos tenían la fábrica de colirio más grande del mundo. Fue del mundo de la época. Tenían universidad de medicinas. Ellos trabajaban con medicina, trabajaban con textiles, tenían fábricas de colirio, o laboratorios de colirio, fábricas de textiles, y era una gente muy rica. Económicamente era la iglesia más poderosa y más potente de la época. Y ellos dijeron, nosotros no tenemos necesidad de nada. Qué triste, hermanos, cuando nosotros como iglesia de Jesucristo llegamos a un punto así, donde miramos a los demás o miramos las necesidades de las mismas ovejas o las necesidades de otras iglesias y no prestamos atención. No reconocemos nuestra necesidad espiritual. Yo soy rico. Esta es la iglesia de la Odisea. De hecho, usted no ve que ninguna iglesia se llame la Odisea. Así como a nadie casi le llaman Judas. Hay iglesias que se llaman Filadelfia, hay iglesias que se llaman Corinto, hay iglesias que se llaman Éfeso, pero la Odisea no. ¿Por qué? Porque nadie quiere, hermanos, llamarse así para que Jesucristo nos vea así también. Hermanos, ante este orgullo, el Señor le responde: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Era una congregación de necesidades espirituales, pero lo negaban. ¿Aló? Era una congregación de necesidades espirituales, pero lo negaban, porque somos orgullosos. Nos cuesta reconocer y entonces no somos bienaventurados. Eso es así, la aritmética es así, hermano, la fórmula es así. Si yo reconozco mi necesidad espiritual, si yo reconozco que no tengo nada bueno que ofrecerle al Señor, llámese como se llame y sea el apellido que sea, no tengo nada, entonces yo soy bienaventurado, soy feliz 3 veces, porque el Señor comienza a usarme, porque soy humilde, soy sencillo, pero en el orgullo el Señor no obra. Hermanos, es bienaventurado el pobre espiritual que busca la ayuda del Señor, por eso es pobre. ¿Qué hacen los pobres normalmente? Buscan ayuda, ¿sí? Un pobre busca ayuda del que tiene para darle. ¿Y qué hace el que tiene para darle muchas veces? Lo mira por encima del hombro. Así que es pobre, en segundo lugar, el que busca la ayuda del Señor. Hermanos, la palabra griega para pobres es algo así como casi que petacos. Yo recuerdo que nosotros de niños usábamos esa palabra petaco. Le decíamos a un niño en la escuela petaco porque era bajito y gordito y él se dejaba decir petaco. Eso era bullying, hermano. Eso era bullying. La palabra es petocos. Petocos. Esa es la palabra para pobre. Así que cuando usted escuche petaco, usted se va a acordar de petocos. Es una P y luego viene la T. Petocos. Y se emplea, hermanos, 34 veces en los originales. En la Biblia original se emplea 34 veces, con la excepción de Mateo capítulo 5, versículo 3, que no usa los petacos, se refiere a otro tipo de pobres. Todas las demás veces describe una pobreza material. Todas las 34 veces que la Biblia habla de pobres, habla de pobreza material. Pero en Mateo capítulo 5, versículo 3, habla de una pobreza espiritual. Hermanos, espiritualmente usted no es más que nadie, ni yo más que nadie, ni nadie mayor que usted. Si alguien llega y se cree más espiritual, ya dejó de ser pobre en espíritu y ya no es bienaventurado, ya no es feliz. ¿Sabe a quiénes les pasa mucho eso? A nosotros. Porque nos corresponde estar en un nivel espiritual más alto porque somos los pastores, ¿sí? Y aunque sea hipócritamente nos tenemos que mantener allá porque ¿qué van a decir? Le sucede mucho a los hijos de los pastores, a las esposas de los pastores, a los misioneros. Porque la colectividad le obliga a usted a mantener un status quo, un estatus donde usted tiene que demostrar que es espiritual,
y a veces no queda chance ni para llorar. ¿Sí? Porque si lloramos delante de la congregación, no se supone que Él es el pastor. Pero hermanos, lo mejor que usted y yo podemos hacer como oveja y como pastor es reconocer que somos pobres. Pobres en espíritu, que no tenemos nada que ofrecerle al Señor. El Señor desea que los pobres espirituales se puedan comparar con los pobres materialmente. ¿Usted quiere saber si es pobre en espíritu? Piense cómo actúa un pobre que no tiene nada de verdad, que no tiene nada ni para comer. ¿Cómo actúa, hermanos? Y así usted sabrá si es pobre en espíritu o no. No tiene nada. Nada, hermanos, nada que darle al Señor tenemos nosotros. Él nos da todo. El pobre espiritual es uno que identifica sus necesidades espirituales y busca la ayuda del Señor. Hermanos, mire, ¿por qué una persona es pobre en espíritu? Porque identifica qué necesidades tiene. Inmediatamente una persona que es un pobre material dice: no tengo harina para hacerle las arepas a los niños, voy a buscar una harina. Pero un pobre en espíritu, ¿cómo hace? Oye, tengo que orar más, voy a buscar, voy a leer más, voy a congregarme más, porque soy pobre. Necesito predicar más, evangelizar más. ¿Por qué? Porque usted es pobre. Necesito orar. ¿Para qué? ¿Para torcerle los brazos a Dios? No. Porque usted es pobre y necesita, y yo soy pobre y necesito estar conectado con el que tiene. Necesito congregarme más a menudo. ¿Por qué? Porque soy pobre. No tengo para mantenerme 8, 15, 22 días, un mes sin usted congregarse. Usted no tiene fuerza porque usted es pobre. Pero nos creemos ricos y decimos: sí podemos. Yo he conversado con personas que dicen: yo sí puedo vivir sin congregarme. Claro que sí. Yo oro, leo, sí. Pero no fue lo que el Señor estableció. El Señor dice que usted es pobre y yo soy pobre y necesito alimentarme. Porque los pobres buscan ayuda del que tiene. El reconocer nuestra pobreza espiritual es admitir nuestra insuficiencia humana, psicológica, social y religiosa. Somos insuficientes en todas estas esferas, hermanos. En lo humano, en lo psicológico, en lo social, en lo religioso. No, hermano, nos faltan patas. No podemos sostenernos porque nos caemos, porque somos pobres. O debemos por lo menos reconocer esa pobreza, hermanos. Somos insuficientes para ayudarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos creen que esto es una verdad bíblica? Somos insuficientes para ayudarnos a nosotros mismos. Necesitamos que el Señor nos ayude a ser y a poseer lo que Él quiere. Él lo tiene. Él lo tiene, hermano. Todo lo que usted necesita lo tiene el Señor, especialmente lo espiritual. Hay una Biblia, una versión que se llama latinoamericana, y dice así, en Mateo capítulo 5, versículo 3, se llama la Nueva Biblia Latinoamericana. Dice: felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo conozco algunos pobres que son muy sinvergüenzas, pero conozco algunos pobres que son realmente, caminan confiados de la mano del Señor y esperan la provisión y salen cada día a buscar la provisión del Señor porque no tienen, y salen y se esfuerzan y trabajan y Dios les provee. Yo lo he vivido, usted a lo mejor también lo ha vivido. Felices los que tienen espíritu de pobre. Hermanos, amigos que nos visitan en esta mañana, ¿cómo está tu espíritu? ¿Hay orgullo en tu espíritu? Estoy seguro que sí. Estoy seguro que en el mío lo hay. Y el Señor dice: Juan, yo quiero que tú seas bienaventurado. Iglesia Silo, yo quiero que ustedes sean bienaventurados. Bienaventurado significa felices, a pesar de lo que vivimos como venezolanos, como latinos. El Señor dice: yo quiero que tú seas feliz, que tengas espíritu de pobre, es decir, de alguien que sabe que necesita ayuda. Nos han enseñado, hermanos, desde muy jóvenes, que si usted trabaja, tiene. Y eso está bien.
Pero con el Señor, hermanos, nosotros necesitamos reconocer que el que tiene es Él, y nosotros lo buscamos. Las promesas divinas son del creyente. Amén. Las promesas que están registradas en la Biblia son para los pobres en espíritu. Son para aquellos que reconocen que necesitan. Los que están sobrados no reciben las promesas del Señor. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, dice Pablo hablándole a la gente de Filipo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. O ay. Mi Dios, ¿qué tal si usted lee conmigo esa porción de la Biblia? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Cuando yo pido leerlo, por favor, leámoslo. Necesitamos pasar la palabra de Dios por nuestra boca. Filipenses capítulo 4, versículo 19, 1, 2 y 3. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús que nosotros buscamos lo que necesitamos. No se turbe vuestro corazón, dijo Juan 14, 1. Creéis en Dios, creed también en mí. Hermanos, que nuestro corazón esta semana no se turbe. Creéis en Dios, creed también en mí. Por último, hermanos, es bienaventurado el pobre espiritual con la promesa del reino de los cielos. El predicador Billy Graham dijo en una oportunidad así: el cielo en esta vida y en la venidera no se consigue mediante transacciones comerciales. Escúcheme con atención. El cielo en esta vida y en la venidera no se consigue mediante transacciones comerciales. Solamente los que son pobres en espíritu y ricos para con Dios serán tenidos por dignos de entrar allá. El secreto de la felicidad es reconocer que no tenemos nada que ofrecerle al Señor y buscar inmediatamente de esa ayuda, porque hay quienes dicen yo no tengo nada que ofrecerle, pero tampoco dan el paso de buscar la ayuda. Este reino de los cielos es una promesa posesiva, hermanos. Dice la Biblia, porque de ellos no es para otros, sino para los creyentes. El reino de los cielos que el Señor Jesucristo promete no es para otros, es para los pobres en espíritu. ¿Pertenece ya usted al reino de Dios? ¿Pertenece ya usted al reino de los cielos? ¿Y cómo hago eso, pastor? ¿Cómo paso yo de un reino a otro? Por medio de Jesucristo, porque Él es la puerta. Y dice que Él nos llamó de las tinieblas, del reino de las tinieblas, del mundo oscuro, al reino de la luz. Y hoy mismo tú puedes pasar de ese reino al reino de Dios con tan solo pedírselo al Señor Jesucristo, quien murió por ti en la cruz del Calvario. Es un reino tanto para el presente como para el futuro. ¿Cuántos dicen amén? Que el reino de Dios es para el futuro, pero también es para el presente, hermanos. Yo creo que el Señor está estableciendo su reino. Donde hay un hijo de Dios, ahí está el reino de Dios. Amén. Donde hay un corazón que le ha entregado todo a Jesucristo, ahí está el reino de Dios. Ahí se está estableciendo el reino de Dios. Donde quiera que Jesús se manifiesta, ahí está su reino. Amén. Así que en esta mañana aquí está el reino del Señor también. El corazón de los creyentes es el trono. Mire qué frase más hermosa, hermanos. El corazón de los creyentes es el trono desde el cual Jesús ejerce su reinado. Amén. Él se sienta en el trono de su corazón. Pero para eso yo necesito quitar a Juan del corazón, quitar a Juan del trono y decirle a Jesucristo: siéntese en mi silla de mando y de gobierno, porque hasta aquí yo he mandado, hasta aquí yo he decidido, hasta aquí yo he cuadrado. Ya basta, Señor. Siéntate tú en el trono, en la silla, toma el volante de mi vida. Gobierna en mis decisiones, gobierna en mis finanzas, gobierna en mi salud, gobierna en mi familia, gobierna en mi entorno. Quiero ser un pobre en espíritu, quiero reconocer mi pobreza, Señor. Hasta hoy he sido orgulloso, pero ya no más. Me quito de la silla y ahora te sientas tú. Tú mandas, tú decides.
lo que tú digas, eso está bien. Amados hermanos, la pobreza espiritual garantiza la riqueza eterna en el reino que jamás tendrá fin. ¿Aló? ¿Se fueron o están aquí? La pobreza, cuando usted reconoce que le falta mucho delante de Dios, cuando usted reconoce que hay otros mucho más grandes espiritualmente que usted en el reino puede ser el más pequeñito, que no tiene nada que ofrecerle al Señor más que su corazón y su vida. La pobreza espiritual garantiza la riqueza eterna en el reino que jamás tendrá fin. Cuando usted reconoce pobreza aquí, entiéndase pobreza no porque usted no tiene comida, eso es otro tipo de pobreza, sino espiritualmente, hermanos. Cuando usted reconoce que por su propia vida no se puede salvar ni llegar al cielo, usted está asegurando una riqueza en el reino venidero, en el reino de los cielos. Y concluyo diciendo así: bienaventurados somos, hermanos, cuando reconocemos que dependemos de Dios. ¿Aló? Felices 3 veces somos cuando reconocemos que dependemos de Dios. ¿De quién depende usted? ¿De usted mismo? ¿De su sabiduría? ¿De su sagacidad? ¿De su capacidad? En pandemia muchos se dieron cuenta que en un abrir y cerrar de ojos eso no le funcionó. Bienaventurados somos cuando reconocemos que dependemos de Dios, aceptamos nuestra pobreza espiritual y dejamos que su reino se actualice en nosotros y por medio de nosotros. ¿Cuántos en esta mañana desean que el Señor Jesucristo desde su corazón ejerza su reinado? No solo para usted, sino para los demás. Qué hermoso, hermano, si en esta mañana todos reconocemos que somos incompletos, que no tenemos nada para ofrecerle al Señor ni a los demás y que necesitamos de Él. Subió al monte con su corazón abierto el Señor Jesucristo. Cuando se decía que un rabino iba a abrir su boca, era que iba a abrir su corazón. ¿Ha estado usted en algunos sitios donde alguien dice, voy a abrir mi corazón con ustedes? Y uno se prepara, porque uno dice, wow, va a decir algo fuerte. Y la persona suelta. Cuando Jesús dice que Él abrió su boca, es que abrió todo su ser, todo su corazón y comenzó a dar las enseñanzas para la vida, para cómo guiarse en la vida cristiana. Y lo primerito que el Señor escogió fue que tenemos que ser pobres, que tenemos que reconocer pobreza. En un lugar, una montaña, los oyentes eran unos discípulos y esa solemnidad tan hermosa, hermano, sentándose, se acomodó para abrir su boca para decir algo importante. Hoy recordamos ese sermón del Señor, hoy recordamos esa enseñanza que nuevamente se predica a nuestros oídos. La decisión está en usted, la decisión está en mí. ¿Ya usted escuchó? Ya yo escuché la voz del Señor que nos dice, necesito que sean pobres para que puedan ser felices, para que puedan ser bienaventurados. Yo quiero hacer en esta mañana una oración por aquellos que aún no le han entregado su corazón y su vida a Jesucristo, por aquellos que hoy dicen, bueno, yo puedo reconocer mi pobreza espiritual, puedo reconocer que lo necesito. Y quiero hacer esa oración para estos hermanos y amigos que nos visitan, que están aquí. Y quiero pedirles que repitan esta oración conmigo si es su deseo. Señor y Dios, en esta mañana te entrego mi corazón y mi vida. Ayúdame a reconocer esa pobreza espiritual. Señor, límpiame con tu sangre. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Señor y Dios, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Fue coronado de espinas, fue latigado, fue crucificado, derramó su sangre, derramó su vida, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos y ha establecido un reino aquí en la tierra.
Yo quiero pertenecer a ese reino. Ayúdame, Señor, dígale así, ayúdame, Señor, a ser valiente. Quiero pertenecer a tu reino. Ayúdame, Señor, a ser valiente, a no avergonzarme. Amén, amén y amén. ¿Ha habido alguien en esta mañana que ha repetido esa oración de todo corazón? ¿Ha habido alguien? Levante su mano porque quiero orar por usted. ¿Ha habido alguien? Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te agradecemos por estas manos levantadas. Más que manos, corazones levantados. Yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que tú confirmes esa decisión que han tomado hoy de ser pobres en espíritu, de reconocer su necesidad. Todos necesitamos hacerlo. En el nombre de Jesucristo te agradecemos. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas.